Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de AzoTV Cable ni de su canal local de televisión. Un saludo a toda la comunidad de Samaniego. Mi nombre es Andrés Obando, soy médico del Hospital Lorecitas Villegas de Santos, del Servicio de Urgencias. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para la comunidad y que hemos visto que es de gran asistencia por esa patología al Servicio de Urgencias, que es la infección de vías urinarias. Para definir una infección urinaria, la definimos como una infección del tracto genital por microorganismos propios del cuerpo o microorganismos que se pueden adquirir de manera externa. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la infección de vías urinarias es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, por lo cual se considera que una infección urinaria en el hombre es algo complicado, dado que tiene otros tipos de factores que pueden desencadenarla. En la mujer tenemos que es mucho más frecuente por los cambios en el pH vaginal, cambios hormonales y cercanía al área genital. También es importante explicarle a la comunidad que la infección de vías urinarias puede presentarse desde edades tempranas hasta edad adulta, sobre todo la adultez mayor. Es importante dar a conocer a la comunidad los síntomas de este proceso infeccioso. Entre ellos vamos a encontrar pacientes con un dolor abdominal bajo, podemos encontrar pacientes con síntomas irritativos urinarios, entre los cuales podemos ver el ardor al orinar, que el paciente refiere que va al baño muchas veces y hace en poca cantidad, también cambios en la coloración de la orina. En otras ocasiones el paciente refiere que se levanta durante la noche al baño a orinar en varias ocasiones, ¿no? Es importante conocer que de acuerdo a la clasificación de la enfermedad puede haber otro tipo de síntomas, entre ellos, en el caso que sea una infección urinaria alta, el paciente nos va a referir la fiebre. En los niños es mucho más inespecífico, sobre todo en las niñas, que ellos no nos van a manifestar una sintomatología específica, ya que ellos pues por la edad no lo va a permitir, pero en ellos podemos encontrar lo que es fiebre, náuseas, vómito y la hiporexia, los cuales nos pueden sugerir ante no encontrar otro hallazgo en el examen físico de una infección urinaria. Bien podemos encontrar que algunos pacientes refieren orina con sangre. Eso también nos puede hacer indicar unos síntomas de infección urinaria. Entonces es importante dar a conocer a la comunidad como los síntomas básicos, los cuales deben ser consultados por el servicio de urgencias para sus exámenes pertinentes y su manejo adecuado. Para enfocar el diagnóstico de este tipo de pacientes con esta patología, inicialmente lo podemos realizar de manera clínica, con los síntomas que anteriormente les mencioné. Uno como médico ya puede realizar un diagnóstico y posteriormente un manejo. De lo contrario, tendríamos que realizar una serie de laboratorios en los que incluyen pues, muestras de orina, muestras de sangre, idealmente tomas de ecografía para determinar el origen de esta infección urinaria. Tener en cuenta que cuando tenemos casos repetitivos o de infecciones urinarias recurrentes, es importante estudiar el caso, ¿no? Definir si no hay alguna alteración anatómica mediante la ecografía renal, definir que no tengamos resistencia contra el antibiótico, ¿no? Por eso es importante también explicarle a la comunidad que no se debe automedicar con antibióticos, dado que la mayoría de los casos se ha evidenciado que ya hay resistencia de antibióticos a este tipo de microorganismos. Microorganismos entre los cuales el principal es la Escherichia coli, la cual se encarga de producir ese tipo de infecciones en aproximadamente un 90% de los casos. Entonces el diagnóstico en primera instancia va a ser clínico y en segunda instancia lo podemos realizar mediante laboratorio, tanto en muestras de sangre como en muestras de orina y toma de ecografía renal y de las vías urinarias. Recalcar la importancia sobre evitar la automedicación, sobre todo en este caso en el uso del antibiótico. La resistencia antimicrobiana es importante darla a conocer,
porque tenemos casos en los cuales en un mes pacientes han tomado 2, 3 esquemas de antibióticos sin ninguna mejoría. Eso nos lleva a pensar que esta bacteria que tiene el paciente ya ha generado resistencia contra el antibiótico. Por eso es importante otro tipo de examen, que es el urocultivo y el antibiograma, en los cuales nos van a indicar qué tipo de bacteria tiene el paciente y qué tipo de antibiótico nos va a servir para dicho paciente y para dicho antiorganismo. Entonces es importante conocer sobre la resistencia, dado que cada vez que un paciente salga resistente tenemos que escalar el antibiótico, utilizar, como comúnmente se dice, uno más fuerte, uno de mucha mayor potencia. Entonces es importante explicarle a la comunidad: no nos automediquemos, consultemos por este tipo de patologías y realicemos unos estudios para determinar a ciencia cierta por qué se está generando este tipo de infección urinaria. Hay diferentes causas de la infección urinaria. Otra podemos decir la estrechez de la uretra. Más que todo se ve esto en las mujeres. Esto pues ya se hace un diagnóstico con una calibración uretral por parte de la especialidad de urología. Entonces lo importante es no automedicarse, consultar para definir diagnóstico, para definir tratamiento y sobre todo para definir la causa de nuestra infección urinaria. Infecciones urinarias. ¿Sabes qué es una infección urinaria? Una infección urinaria es una enfermedad producida por el crecimiento de un germen o microorganismo en el interior de las vías urinarias. El tracto urinario se compone de 2 riñones que están situados a ambos lados de la columna en la zona lumbar alta y que sirven para formar la orina y con ella eliminar productos de desecho de la sangre. La orina, transportada desde los riñones, va a almacenarse en la vejiga urinaria, que se encuentra en la parte baja del abdomen a través de 2 conductos, llamados uréteres. Cuando la vejiga urinaria se llena normalmente a los 300 centímetros cúbicos, la orina es eliminada a través de la uretra al exterior. Si un germen patógeno penetra desde el exterior por la uretra hasta la vejiga urinaria, allí se multiplica, se produce lo que denominamos infección urinaria baja o cistitis. ¿Son frecuentes las infecciones urinarias? Son tan frecuentes que después de las infecciones respiratorias son las más comunes en la consulta del médico. Las mujeres tienen más probabilidades de contraer infecciones urinarias que los hombres. Sin embargo, las infecciones urinarias de los hombres son a menudo más graves y difíciles de tratar. Las infecciones urinarias pueden ser particularmente peligrosas en personas de mayor edad y mujeres embarazadas. Este también es el caso de las personas con diabetes y las que tienen dificultad para orinar, además de los infantes. ¿Sabes cuáles son los síntomas de una infección urinaria? Sensación de ardor al orinar, necesidad frecuente o intensa de orinar aunque haya poca orina para eliminar, dolor en la espalda o en la parte baja del abdomen, orina turbia, oscura, sanguinolenta o que tiene un olor raro, fiebre o escalofríos. Si su niño presenta síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarreas, debe realizarle un examen de orina. La fiebre desconocida puede ser otro síntoma de infección urinaria. ¿Cómo se diagnostica una infección urinaria? Si presenta alguno de los síntomas ya mencionados, debe asistir inmediatamente a su médico urólogo. Él le indicará si necesita un examen de orina, un cultivo, estudio de imágenes o endoscópico que establecerán la causa de la infección. ¿Cómo se trata una infección urinaria? Si sus síntomas se deben a una infección, el médico le recetará un antibiótico. Los antibióticos pueden destruir las bacterias que causan la infección. El antibiótico que se le recete dependerá del tipo de bacteria que se haya encontrado. Si tiene una infección simple, se le dará una receta de antibióticos para 3 días. Si es más grave, recibirá una receta para 7 días o más. Siga las indicaciones para tomar el medicamento en forma cuidadosa y completa. Avísele al médico si usted es alérgico a algún medicamento. En los niños
Las infecciones urinarias deben tratarse rápidamente con antibióticos para proteger los riñones en desarrollo. Cualquier niño de menos de 6 meses o que tenga otras complicaciones debe ser visto por un especialista inmediatamente. Es importante que su hijo tome mucho líquido durante el tiempo en que tenga una infección urinaria. Prevenciones para una infección urinaria. Tome muchos líquidos para eliminar las bacterias de su cuerpo. Tomar agua es lo mejor. Trate de beber entre 6 y 8 vasos al día. Consuma vitamina C, pues aumenta la acidez de la orina, haciendo que las bacterias no puedan crecer fácilmente. Orine con frecuencia y en cuanto sienta la necesidad de hacerlo. Las bacterias pueden crecer cuando la orina permanece en la vejiga urinaria demasiado tiempo. Orine poco tiempo después de tener relaciones sexuales. Así, se eliminarán las bacterias que puedan haber entrado en la uretra después del coito. Luego de ir al baño, límpiese siempre de adelante hacia atrás. Esto es de particular importancia después de una evacuación intestinal. En el caso de tener niños pequeños en casa, es recomendable no darle a su hijo baños de espuma. Aumentar la ingesta de líquidos de su hijo. Mantenga limpia el área genital de su hijo para impedir que las bacterias se introduzcan a través de la uretra. Enséñele a su hijo a ir al baño varias veces cada día. Enséñele a su hijo a limpiarse el área genital de adelante hacia atrás para reducir la posibilidad de propagar bacterias desde el ano hasta la uretra. Recuerde, aguarde su turno en la sala de espera. Evite la circulación por los pasillos de la unidad para evitar riesgos de contaminación en el área de quirófanos. No se permite el paso a personas no autorizadas al área de quirófanos. No colocar los pies en la pared. Prohibido fumar. Mantenga aseada y limpia las áreas del servicio. Usar los depósitos para la basura. Cuida tu hospital, que es para tu beneficio. Vamos a encontrar pacientes con un dolor abdominal bajo. Podemos encontrar pacientes con síntomas irritativos urinarios, entre los cuales podemos ver el ardor al orinar, que el paciente refiere que va al baño muchas veces y hace en poca cantidad. También cambios en la coloración de la orina. En otras ocasiones el paciente refiere que se levanta durante la noche al baño a orinar en varias ocasiones, ¿no? Es importante conocer que de acuerdo a la clasificación de la enfermedad puede haber otro tipo de síntomas, entre ellos, en el caso que sea una infección urinaria alta, el paciente nos va a referir la fiebre. En los niños es mucho más inespecífico, sobre todo en las niñas, que ellos no nos van a manifestar una sintomatología específica, ya que ellos pues por la edad no lo va a permitir, pero en ellos podemos encontrar lo que es fiebre, náuseas, vómito y la hiporexia, los cuales nos pueden sugerir ante no encontrar otro hallazgo en el examen físico de una infección urinaria. El tratamiento de la infección urinaria, pues en primera instancia, y dependiendo de la clasificación que le hagamos a la infección urinaria y dependiendo de la gravedad que tenga nuestro paciente, lo podemos realizar en nuestro domicilio o un tratamiento intrahospitalario, los cuales van a realizarse con esquemas de antibiótico, con una adecuada hidratación y hay que resaltar el uso de la vitamina C o de los alimentos o bebidas que contengan este tipo de vitamina, porque estos hacen que la orina se vuelva ácida y ayudan a evitar que las bacterias sigan creciendo. Entonces cabe recalcar también la importancia de consumir abundantes líquidos y no automedicarse. En cuanto al tratamiento en las infecciones urinarias que se vuelven recurrentes, sobre todo en el género femenino, lo ideal también es tratar a la pareja. Teniendo en cuenta pues, que se tenga una pareja estable, se debe también iniciar un esquema de antibiótico tanto a la mujer como al hombre, con el fin de evitar recurrencias y de parar este crecimiento bacteriano. Es importante conocer pues, que la infección urinaria no se puede transmitir por transmisión sexual, ¿no? Pero si estamos frente a un contacto estrecho, cercano con una misma pareja, sí es ideal
e iniciarle un tratamiento también a la pareja. Tratando de orientar también a la comunidad por qué servicio consultar en nuestra institución, es importante dar a conocer unos signos de alarma, los cuales van a hacer que las personas asistan por el servicio de urgencias por este tipo de patología o que asistan por el servicio de consulta externa también por esta enfermedad. Entonces podemos decir que ¿qué criterios se tienen para asistir por urgencias cuando tengamos síntomas urinarios? Podemos decir cuando exista un dolor abdominal intenso, que se asocia a hematuria, que es orina con sangre, y tengamos episodios de vómito o fiebre. En ese tipo de casos se recomienda asistir por el servicio de urgencias. En cuanto al servicio de consulta externa, se hace la recomendación de que asistan los pacientes en los cuales no tengan síntomas de gravedad, que fue los que nombré anteriormente. Pero si el paciente tiene un ardor al orinar, que lo haga orinar varias veces al día y en poca cantidad, pues son síntomas que no requieren una atención, digámoslo, urgente, más sí requieren una atención médica y su respectivo tratamiento. Ese tipo de pacientes sí se recomienda asistir por el servicio de consulta externa para poder ampliar estudios y definir el manejo médico. Como dijimos anteriormente, la infección de vías urinarias es un tipo de patología la cual afecta tanto a hombres como a mujeres. En el sexo masculino los síntomas van a ser casi iguales. El paciente va a presentar un dolor abdominal bajo, se va a asociar a síntomas irritativos urinarios, ardor, dolor al orinar, dolor lumbar, y en los casos complicados pues puede haber fiebre y hematuria, que es la orina con sangre. En este tipo de pacientes pues cabe resaltar la importancia de que si es de sexo masculino se debe consultar por el servicio de urgencias, dado que la infección en el hombre, la infección urinaria en el hombre se considera complicada el simple hecho de tenerla, así esté sin síntomas de gravedad. Entonces la importancia y la recomendación a todas las personas de sexo masculino, si se presenta algún síntoma de alarma o algún síntoma urinario, consultar por el servicio de urgencias, porque es importante determinar la causa de este tipo de infecciones. Para realizar el examen general de orina necesitamos una buena muestra. ¿Cómo debe tomarse? La primera de la mañana y de medio chorro. Llevarla lo más pronto posible al laboratorio. Ya para realizar el examen se inicia con la parte macroscópica, donde vemos el color y la turbidez de la orina. Luego la parte química, donde se busca la presencia, por ejemplo, de glucosa, cuerpos cetónicos, bilirrubina, y luego la parte microscópica, donde se buscan los elementos celulares que nos van a indicar propiamente una infección. También se realiza la prueba de cultivo, que esa prueba se tarda un poquito más que el general de orina, y ahí se busca identificar la bacteria que está causando la infección, y luego también la sensibilidad a los antibióticos que van a matar esa bacteria. ¿Cuándo se realiza el urocultivo? Cuando ya hay infecciones a repetición, que se toma un tratamiento y nomás pasa el efecto de ese antibiótico, la infección vuelve. ¿Por qué vuelve la infección? Porque a veces no se terminan los tratamientos, porque las condiciones favorecen para que se dé una infección. ¿Qué puede favorecer una infección de vías urinarias? La ropa a veces muy apretada, el uso de detergentes en la ropa interior o la mala higiene que podamos tener. Si usted sospecha de una infección de vías urinarias, recuerde visitar a su médico, donde él le indicará qué pasos para seguir. Generalmente lo primero es un examen de orina, o si fuera necesario un cultivo si ya es infección a repetición. Recuerde cuidar su salud. Bueno, tenemos que clasificar también el tipo de infección urinaria. La clasificación de la infección urinaria, en términos generales, podemos hacerla en dos tipos: una infección urinaria alta y una infección urinaria baja. Tratándose de infección urinaria alta como la infección urinaria complicada, en la cual la parte anatómica afectada va a ser el riñón y el uréter. A diferencia de la infección urinaria baja, en cual la zona anatómica afectada puede ser la vejiga con una cistitis, puede ser la próstata con una prostatitis o una uretritis. Entonces es importante tener este tipo de clasificación, porque secundario a ello pues vamos a definir el manejo más adecuado del paciente.
En cuanto a la infección urinaria de clasificación alta, en la cual la afectación va a ser a nivel renal, es importante saberla reconocer y saberla manejar, dado pues que el riñón es un órgano fundamental en nuestro organismo, con el cual funciona y el cual nos sirve para excretar todas las sustancias malas que se drenan por la orina. Entonces es importante detectar este tipo de sintomatología y de patología en el paciente. Como yo lo dije anteriormente, la infección urinaria alta es un paciente en el cual tiene fiebre, dolor lumbar y síntomas urinarios. Entonces es importante darle a conocer a la comunidad que en este tipo de patología sí se nos puede ver afectado el riñón, ¿no? ¿De cuál manera? La manera cual se afecta el riñón es que los microorganismos ingresan por la uretra, bien sea por el pene o la vagina, y generan un ascenso a través de la vejiga, el ureterer y llega hacia el riñón. De esa manera es como se afectan los riñones y generan pues un daño renal, daño en el parénquima renal con una colonización de otro tipo de bacterias que pueden posteriormente ver afectada la función de nuestro riñón. Entonces es importante siempre consultar por ese tipo de patologías.